Hugo Pratt se crió en Venecia. Es el creador del personaje de cómic Corto Maltés, marino, aventurero y cosmopolita. También es el nombre que ha dado a su barco el médico y navegante Álvaro González de Aledo. En su pequeño y sencillo velero ha realizado largas y atrevidas travesías. Entre ellas ha dado la vuelta a la península ibérica, a Francia e Italia. En el Corto Maltés ha arribado a lugares como París o Venecia. Álvaro González de Aledo tiene publicados 9 libros. Además, desde 2003 organiza Carpe Diem Vela Solidaria, con niños que padecen graves enfermedades. Que te sientas ahí a la derecha. Y yo me siento aquí y empezamos ya la entrevista. Estamos en el velero Corto Maltés, en el puerto chico de Santander, y tenemos con nosotros a su patrón, Álvaro González de Aledo. Es una persona muy singular, tanto como médico pediatra como navegante a vela. Es el creador de Carpe Diem Vela Solidaria. Navega con niños que están en tratamiento oncológico por la bahía de Santander. Además, como patrón de vela, pues con el Corto Maltés ha hecho, yo creo que, grandes proezas en un pequeño velerito. Y estas grandes proezas, entre otras, son pues la vuelta que ha hecho a España, a la península ibérica, también a Francia y a Italia. Cada una de ellas, cada una de estas aventuras se ve reflejada en un libro. Y ya que estamos con Álvaro González de Aledo en su querido Corto Maltés, en su barco, pues me gustaría preguntarle cuál es la filosofía, ¿no? Eso de hacer grandes travesías por el mar, sin embargo, con un velero, que nos explicas un poco las características, porque es bastante sencillo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por acordarte de nosotros tantas veces. Y bueno, pues comentar que en realidad no es que haya una filosofía que yo me haya inventado. Realmente lo que te puedo comentar ahora son conclusiones que han sacado otras personas, ¿no? Yo empecé a hacer estas navegaciones porque me apetecía, porque me gustaba navegar y hacer navegaciones largas. Y cuando di la vuelta a España, pues la gente se dio cuenta de que era posible hacer una navegación larga con un barco modesto, ¿no? Este barco mide 6,90 de eslora. Es un barco que hoy en día lo encuentras en el mercado por 6.000 o 8.000 euros como mucho, y que se lo puede permitir cualquiera, ¿no? Entonces, las ventajas de que sea pequeño es que tienes más facilidad para encontrar amarres en los puertos, que lo puedes meter por las aguas interiores de los países, por los ríos, los canales, y así puede dar la vuelta a Francia. Y luego que tienes mucha facilidad para transportarlo en camión, para buscar un plano de navegación alejado de donde tú lo tienes, y no estás siempre limitado a unas pocas decenas de millas alrededor de tu puerto base, ¿no? ¿Cómo han sido estas navegaciones? ¿Cómo ha sido el planteamiento, por ejemplo, de dar la vuelta a la península ibérica? Porque lo has hecho literalmente. Has dado toda la vuelta a la península ibérica, incluso pues para ello has tenido que remontar ríos y canales. Sí. Bueno, esa fue la primera larga navegación, y en realidad cuando salimos de Santander no estábamos seguros de que pudiéramos cerrarla por el canal de Midi, porque no sabíamos no nos confirmaban el calado, porque aunque en general se habla de 1,20, hay zonas que en vez del canal es un río, y eso depende de la corriente que tenga el río en verano. Y luego por la titulación, que también se necesita una titulación específica para los canales, ¿no? Entonces salimos de Santander hacia el oeste, pues bueno, pensando que igual que las navegaciones que habíamos hecho Luis y yo, que es el que me acompañó en la Vuelta a España, por el Cantábrico, y nos organizábamos viajes de 15 días o 3 semanas, pues que aplicando la misma organización, la misma intendencia, etcétera, pero disponiendo de más tiempo, podríamos dar la Vuelta a España, ¿no? Y ese fue el único razonamiento que nos guió. Lo intentamos, vimos que era posible, y luego ya en los años sucesivos pues se nos ocurrió hacer otras navegaciones largas, como la Vuelta a Francia que has dicho, o la Vuelta a Italia, siempre partiendo de que nuestro puerto base era Santander y queríamos volver a Santander para el invierno, ¿eh? O sea, lo que no queríamos era empezar una navegación larga y tener que dejar el barco en un puerto invernando y luego volver el año siguiente a por él. O sea que la idea era
un viaje largo de 1000 o 2000 millas que pudiéramos volver a Santander. Sí, porque la Vuelta a España lo hiciste junto con tu compañero Luis Espejo y fue por el Cantábrico, luego por el Atlántico, el Mediterráneo y luego por el canal de Midi en Francia. Pues cruzasteis el interior de Francia hasta Burdeos y de Burdeos llegasteis a Santander. Sí. Y luego ya fue la Vuelta a Francia. Sí, unos años después la Vuelta a Francia fue impresionante porque fue subir por el Atlántico y luego el Canal de la Mancha hasta cerca de la frontera con Bélgica y luego ya hacer todo el descenso de Francia por las tierras interiores a través de los ríos y canales, por cierto, pasando por el Sena en París y pasando con el Corto Maltés por debajo de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces ese fue, bueno, pues un viaje un poco largo por el interior porque fue más de un mes de aguas interiores y al final se hizo un poco pesado. No es como el canal de Midi que te lo recorres en 10 o 15 días, ¿no? Ahí fue más de un mes por aguas interiores y encima en agosto que fue, en fin, de aguantar mucho calor, ¿no? Pero bueno, nos lo pasamos bien y lo que se trataba era de intentar la vuelta a la circunnavegación de Francia y lo conseguimos. ¿Cómo son estas navegaciones? Porque claro, no te tienes que alejar demasiado de la costa en el velero Corto Maltés y luego ¿cómo lo haces para meterte en ríos y en canales con tanta facilidad? Bueno, relativamente fácil. Bueno, lo de alejarme más de la costa efectivamente está despachado a 12 millas y no me alejo más de 12 millas, ¿no? Entonces yo tengo que hacer viajes siempre costeando, ¿eh? Por ejemplo, de aquí al Finisterre francés, pues fui costeando toda España, el País Vasco y luego toda Francia por las landas, en vez de coger en línea recta desde Santander al Finisterre francés, que lo podría haber hecho con otro barco, ¿no? Y luego respecto a meterse por los ríos, pues eso es muy complicado porque tienes que tener una cartografía específica que hay para ríos, donde te dice todas las vías navegables de un país y te da, entre otras características, la profundidad o el calado, y ahí es donde te decía antes que en Francia, por ejemplo, los más pequeños tienen 1,20 m, entonces claro, hace falta un barco pequeño o de orce abatible para poder transitar por ellos. Y luego otra cosa muy importante, la altura por encima de la cubierta, porque también se pasa por debajo de puentes y aunque hayas bajado el palo, hay veces que un barco grande, con el palo puesto en horizontal encima de la cabina, no pasa por alguno de los puentes que hay. Entonces tú tienes que estudiarte toda la cartografía de los ríos y saber muy bien las distancias, las alturas y los calados, ¿no? ¿Cómo ha sido la Vuelta a Italia, en la que empleasteis 111 días? Llevamos el barco en un camión hasta Port-la-Nouvelle en Francia, entonces hicimos toda la costa francesa del Mediterráneo, bajamos hasta Sicilia, subimos por el Adriático y al llegar a Venecia nos introdujimos por el río Po, unas 100 millas tierra adentro hasta Mantova, que es donde ya deja de ser navegable para cerrar en lo más posible la circunnavegación de la península italiana, ¿no? ¿Cómo es la convivencia dentro del barco? Porque al ser un barco tan pequeño, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lleváis los depósitos de agua? Porque claro, no tendréis mucha agua para llevarla, para abasteceros de agua. Bueno, en cuanto al agua, la comida, ¿cómo os organizáis dentro del barco? Bueno, pues eso necesariamente hay que parar en puerto cada 1 o 2 días. En general intentamos que sea todos los días, pues para comprar la gasolina, coger agua y comprar la comida, ¿no? Porque ya ves que el barco es muy chiquitín, o sea, tiene lo mínimo. Las camas, tenemos 25 litros de reserva de agua para todo, tanto para el aseo como para la comida, etcétera. Y bueno, pues el almacenaje, que solemos llevar la despensa debajo de los colchones de la cama de popa, pues ahí cabe la comida para 2 o 3 días como mucho. O sea, con este barco no podrías hacer una travesía oceánica simplemente porque no te cabe la despensa de un mes, ¿no? Y bueno, sin embargo, el parar a diario pues tiene algunas ventajas, ¿no? Por un lado nos permite descansar del barco y descansar incluso uno de otro. Si ese día pues hemos estado demasiado tiempo juntos, a lo mejor pues hacemos la visita de la ciudad separados, o uno va a la compra y otro va por la gasolina, etcétera. Entonces es una forma de descansar y de romper con la rutina del barco, ¿no? Sí, porque alguna vez ya me habías comentado que en la Vuelta a España, pues, por ejemplo, estar dentro del barco era como estar casi dentro de una tienda de campaña. Sí, sí. Sí, exactamente, con la diferencia de que en el barco pues no te puedes ir a dar una vuelta por el monte como si estás en una tienda de campaña. Entonces aquí estás limitado no a las 4 paredes, porque en realidad casi toda la navegación la hacemos fuera. Entonces, bueno, pues estamos en lo que es la bañera, que es un espacio de 2 metros por 1 o algo así. Ahí hacemos los turnos del timón, etcétera, y aquí entramos pues solo para hacer la comida o prepararnos un café, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el espacio es limitadísimo. Pero gracias a que todos los días paramos en puerto, pues eso, tenemos ese desahogo, montamos un rato en la bicicleta,
salimos, vemos la ciudad, hacemos un poco de turismo, vamos a la compra y todo eso pues distiende mucho la rutina del día. ¿Cómo es llegar, por ejemplo, a lugares tan simbólicos como la Torre Eiffel con el Corto Maltés o llegar a la Plaza San Marcos en Venecia? Sí. Pues hombre, el que no lo ha experimentado igual no lo comprende, pero llegar a un sitio por el mar es muy distinto que llegar en avión o en otro medio de transporte, ¿no? Nosotros llegamos después de muchos esfuerzos, por ejemplo a París llegamos después de 2 meses y pico y a Venecia después de 3 meses largos, entonces es algo tan esperado que llevas 2 o 3 meses soñando con ello y pensar que lo has conseguido con unos medios tan precarios como este barco tan pequeño, cuando otros piensan que es imposible, porque yo luego cuando lo cuento, si no es porque enseño las fotografías, pues la gente me dice que no, que eso no es posible, como si me lo estuviera inventando, ¿no? Entonces la satisfacción interior es enorme, ¿no? Y luego pues se disfruta mucho porque, claro, vas a sitios donde no... Tú has citado Venecia y París, que ahí se llega por cualquier medio. Pero, por ejemplo, en la Vuelta a Italia hemos estado en 18 islas y algunas de esas islas no son accesibles si no es con tu propio barco. Algunas, las grandes, pues tienen un servicio de transporte de pasajeros, ¿no? Pero como Sicilia o las Eolias, pero hay otras como las islas de Gallo Lungo, por ejemplo, o otros archipiélagos pequeñitos que hay en Italia donde no se llega si no vas con tu barco. Entonces eso es lo que te da satisfacción, es que conoces sitios que de otra manera no conocerías. ¿Qué representa para ti, para el Corto Maltés, la Bahía de Santander? Bueno, pues yo es donde me crié porque yo nací aquí aprendí a navegar a vela y es un sitio que me encanta, y no solo por los lazos afectivos que me unen a ella, sino porque creo que reúne muchísimas condiciones buenas para la navegación. Es una bahía que tiene 5 millas o así de diámetro, tiene como 6 u 8 islas donde desembarcar, está orientada al sur, entonces hasta en invierno da el sol, está muy protegida de los temporales por la península de la Madalena y el Puntal, entonces incluso habiendo temporal en alta mar dentro de la bahía se puede navegar, y luego tiene pues un río, el río Cubas, que con barcos, no con veleros porque tiene un puente, pero con otros barcos puedes hacer navegación fluvial. En fin, yo creo que es un sitio que reúne todo y por eso aquí de Santander salen muchos récords olímpicos de vela, etcétera, porque la gente está aquí entrenando todo el año. Otra de las facetas del navegante Álvaro González de Aledo es que utiliza el velero, el Corto Maltés y otros barcos también para hacer salidas con niños que padecen enfermedades oncológicas, ya que como él es pediatra pues, y navegante, ha unido los dos, la profesión con la afición, para llevar a cabo este tipo de salidas. Además, han sido pioneros en ello. Cuéntanos un poquito cómo fueron los orígenes de todo esto, Álvaro. Pues sí, esto hace ya muchos años, empezamos en el 2003 y como dices, pues se me ocurrió la idea de juntar mi profesión y mi afición para intentar aliviar un poco la situación de los niños de oncología, ¿no? Ellos se pasan muchas semanas o meses ingresados, entonces la idea era liberarles un poco de esa presión asistencial, de esa claustrofobia que da el hospital y enseñarles que se puede ser feliz en un ambiente abierto, al aire libre, en plena naturaleza, y sobre todo que los padres vieran que no era peligroso y que aportaba algo a su bienestar, ¿no? No tanto a la curación de la enfermedad de base, que son enfermedades graves, pero por lo menos sí a que en los periodos de descanso o entre la quimioterapia y tal, pues disfrutaran un poco de la bahía y de la navegación, y si podíamos enseñarles algo, mejor. Nosotros lo hemos orientado siempre como un curso de vela donde intentábamos enseñarles a navegar, aparte de disfrutar del tiempo libre. Uno de esos 118 niños que han pasado en esta experiencia de Carpe Diem, Velada Solidaria, es Javier Bruzuela, que además, Javier, junto con Álvaro, habéis editado el libro Dibucardas al Colmetillo. Habéis publicado este libro, lo habéis escrito, y entonces, bueno, es un libro así como muy emocionante, en el cual pues se habla un poco de esa experiencia. En tu caso, ¿cómo ha sido? Yo no tenía ni idea, nunca había ido en ningún barco hasta entonces, ir a la playa como es normal aquí en Santander, y no me quería apuntar. Yo no me quería apuntar, sí me apuntaron mis padres, un poco porque ellos sí lo consideraban bueno y lo conocían, y me acuerdo que la primera vez no quise volver y las sucesivas, pues si sigo aquí es porque sí quise hacerlo. Y
a partir de ahí, con el tiempo entablamos una amistad con Álvaro, gracias a mis padres y pues a conocer toda la experiencia. Y se nos ocurrió la idea de hacer un libro que nace en un hospital, en una habitación de hospital, después de un periodo de aislamiento, a partir de unas dibucartas que Álvaro nos enviaba en cada navegación que hacíamos, y que luego me empezó a enviar a mí para ir pasando los días en el hospital, sobre todo cuando recaí en la segunda leucemia y antes del trasplante. Este libro fue el origen de juntar muchas dibucartas y una pequeña historia de alguna manera poder ayudar a todos los niños que día tras día siguen pasando por las plantas, porque desgraciadamente es algo que no tiende a vaciarse. Entonces, intentar aportar un poco nuestro granito de arena, nuestra pequeña ayuda, y contar cómo fue de alguna manera mi experiencia, y con ayuda de Álvaro. ¿Cómo ha sido finalmente esa experiencia? Porque ahora vas a cumplir 18 años, eso fue hace ya un tiempo, sin embargo sigues en contacto con la mar, o sea que te ha dejado marcado. Sí, al final, un poco lo que explicaba Álvaro al inicio, es una vía de escape en un momento en el que te encuentras encerrado en un hospital, que no tienes mucha opción en el ámbito deportivo y de pasar tiempo libre, puesto que te limitan los reservorios, los tratamientos, las medicaciones, no estás en condiciones de hacer deportes que exijan un alto rendimiento físico. Pues la vela te permitía, de alguna manera, con ayuda de todos los que colaboran en el equipo de Carpe Diem, te permitía disfrutar de esa experiencia deportiva y de esa experiencia de tiempo libre, de no estar todo el día encerrado en el hospital, de no estar pendiente de todo el día tomarte los tratamientos, de no estar pendiente de que se pasasen las horas y que sigan los días y los días y los días, contando los que te quedan para acabar el tratamiento que en ese momento puedes estar pasando. Entonces era una manera de encontrar otra forma de pasar un tiempo diferente, de olvidarte un poco de todo lo que significaba el hospital, de estar un rato separado de tus padres también, que si no, al final pues llega un momento en el que te aburres de estar, por así decirlo, en el mismo sitio, siempre encerrado, siempre igual. Y una manera de disfrutarlo. A día de hoy sigo disfrutando de la mar. Nos hemos comprado con el tiempo una pequeña embarcación para salir y disfrutar de ello, con lo cual yo creo que sí me ha marcado y sí me ha gustado disfrutarlo.